$10 o $5. Arturo pregunta si el hub reenvía y el switch ya tiene una inteligencia que obvio nos da mejor solución al problema del caos. Quiero yo entender. Sí. Lo que vamos a ver ahora, cómo el switch resuelve el problema que crean los hubs. Recuerden que el hub resolvió un problema. Y el problema principal que el hub resolvió era cómo yo puedo conectar más de 2 PC juntas. Esa era la solución principal del momento. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, entonces el hub me crea nuevos problemas. El switch resuelve los problemas que crea el hub al momento que hay crecimiento en la red. Y vamos a ver cómo trabaja el hub, el switch. Pero antes de entrar al switch, vamos a ver a su primo o a su abuelo, a su anterior, que sería antecesor, ese mismo, sería el bridge. El bridge es un poco más inteligente que el hub y el bridge segmenta el dominio de colisión. Cuando yo digo que lo segmenta, es que lo separa. Vamos a ver de qué forma práctica eso se aplica. Pero no segmenta el dominio de broadcast. Mira aquí en este gráfico. En este gráfico tenemos aquí un hub a 10 megas y tengo 2 PC, es la A y la B. Si ese hub es a 10 megas, significa que la PC A y la PC B van a transmitir a esa velocidad, a 10 megas entre ellas. Y anteriormente vimos que si conectábamos 2 hubs directamente, así, extendíamos este dominio de colisión de 10 megas, lo extendíamos para acá y tendríamos entonces 10 megas para A, para B, para C y para D. ¿Cuál es la función del bridge aquí? Déjeme borrar la pizarra. Simple. Fíjense que aquí tenemos el hub, vamos a llamarle hub A, y tengo este bridge aquí, y tengo un hub B. Lo que hace el bridge es que segmenta el dominio de colisión. Al yo instalar un bridge entre el hub A y el hub B, todo lo que se encuentra de aquí para acá en el bridge va a tener un ancho de banda de 10 megas. Y todo lo que yo conecte del bridge para acá, es decir, a este hub, entonces tendrá un ancho de banda de 10 megas. Lo que significa que si yo conecto una tercera PC, la PC F, por ejemplo aquí, estas 3 PC tendrían 10 megas. Y si yo conecto otra PC aquí, la PC H, estas 3 PC tendrían 10 megas. Pero fíjense que yo tengo 10 megas para 3 PC y 10 megas para 3 PC. No es lo mismo yo tener 10 megas como anteriormente ocurría si no hubiese un bridge, que serían 10 megas para 6 PC. O sea, 10 megas entre 6 PC sería si no hubiese un bridge. Pero al haber un bridge, yo tengo entonces 10 megas entre 3 PC de ambos segmentos de la red. Esa es la función principal del bridge, que es segmentar el dominio de colisión. Es decir, a él segmentarlo, todo lo que se encuentra en este puerto hacia acá, todo lo que yo conecte aquí compiten entre ellos aquí con este hub. Y lo que yo conecte para acá compiten en este hub aquí. Eso es la segmentación del dominio de colisión. Esa es la función del bridge. Ahora, ¿cómo el bridge segmenta el dominio de colisión? Fácil. El bridge, vamos a borrar la pizarra de nuevo. El bridge se aprende las direcciones MAC de cada segmento de red. Por ejemplo, el bridge almacena en la memoria, aquí, en su memoria, el MAC address de esa PC y de esa PC. Por lo tanto, recuerden que el hub, lo que le entra por un puerto, lo repite por todos los puertos, o sea que lo repite por aquí y lo repite por aquí. Si la PC A le envía una información a la PC B, esta se la va a enviar al hub
y el hop la va a repetir por aquí y la va a repetir por aquí. Entonces esa información le va a llegar a B y le va a llegar al bridge. El bridge es un equipo de capa 2 del modelo OSI, ley el 2. Como es de capa 2, puede leer la dirección MAC que se encuentra en la trama que envía la PCA. Y cada trama Ethernet contiene una MAC origen y contiene una MAC destino. El bridge lee la dirección MAC destino. Y como el bridge sabe cuáles son las MAC address que se encuentran conectadas en este puerto y cuáles son las MAC address que se encuentran en este puerto, él simplemente, como A le envió a B y él recibió también la trama, él la descarta y no tiene que reenviarla para acá porque él sabe que B se encuentra en este segmento de red aquí. Si A le enviaría una trama a C, A la enviaría al hub, el hub la repite por todos los puertos, por aquí, por aquí y por aquí. Obviamente también le llegaría a B, le llega al bridge, el bridge verifica en la trama Ethernet la dirección MAC destino y se da cuenta que la MAC destino de C se encuentra de este lado. ¿Qué hace el bridge? Envía la información al hub y el hub la repite por todos los puertos, por aquí y por aquí. La máquina que reciba la trama y lea en la trama la dirección MAC destino y que la dirección MAC destino sea la de su tarjeta de red, la de su NIC, entonces esa MAC, esa PC es la que lee y desencapsula el paquete. Y entonces esa es la PC que recibe la información. De esa forma es que trabajan los bridge. ¿Alguna pregunta con respecto al funcionamiento de los bridge? Lorena tiene una pregunta y es si en el caso de un broadcast, eso es una muy buena pregunta, si responde igual que un hub. Claro, el bridge es un dispositivo de capa 2, el layer 2. Es capa 2 que segmenta el dominio de colisión, pero no segmenta el dominio de broadcast. Lo que significa que si una máquina, por ejemplo, la máquina B, envía un broadcast en esta red, ese broadcast pasa a esa red. Y si la máquina D envía un broadcast, ese broadcast pasa a esta red de este lado. Porque el bridge no segmenta el dominio de broadcast, solamente segmenta el dominio de colisión. En ese caso, Lorena, trabajaría idéntico al hub, de que no segmenta el dominio de broadcast. La diferencia con el hub que tiene el bridge es que el bridge sí segmenta el dominio de colisión. ¿Contestada la pregunta? Diana, el bridge es un dispositivo de capa 2, sí. Si te fijas, el bridge tiene capacidad de leer las direcciones MAC, pero no tiene capacidad de ver las direcciones IP. Por lo tanto, es un dispositivo de capa 2. ¿Alguna otra pregunta? Giancarlo, ¿esa segmentación la hace el bridge automáticamente o había que configurarlo? No, esa segmentación, Giancarlo, la hace el bridge automáticamente. Ustedes aprenderán que el switch es una evolución del bridge y el switch básicamente para que haga su trabajo natural, que el trabajo natural es segmentar el dominio de colisión, no hay que hacerle ninguna configuración. Héctor, el hub ya no se usa. No, el hub realmente ya no se usa.
es muy difícil que tú puedas encontrar en una empresa un hub instalado. Por dos razones. Primero, por la razón técnica de que el hub no segmenta el dominio de colisión y nos da el problema de las colisiones. Y la segunda razón es que los switch han bajado muchísimo de precio. Al principio eran caros, pero ya no. Miguel pregunta, ¿el bridge lo sustituye el switch? Sí, Miguel. El switch es el sustituto del bridge. O sea, ya los bridge no se utilizan igual que los hub. Lo que pasa es que para entender la evolución de los equipos actuales, lo que es el switch, hay que estudiar lo que es el hub y el bridge para uno tener una idea de dónde vienen esos equipos y por qué hacen las funciones que hacen. Pero básicamente el hub ya no se utiliza y el bridge mucho menos. Solamente en redes LAN trabajamos ya con switches para la interconexión de los equipos. Aquí tenemos... Arturo tiene una pregunta y es, hoy en día tenemos lo que son los hubs, por decirlos, para memorias USB. Si yo conecto, por ejemplo, 5 o 6 memorias USB a ese hub y trato de obtener los datos de todas ellas. Realmente no entiendo bien la pregunta, Arturo, de lo que es el USB. La voy a anotar aquí para luego discutirla más adelante porque no entiendo lo del asunto del hub con los USB. Ok, lo que pasa es que los dispositivos USB no aplican a lo que es el tema de networking en el momento. Lo que pasa es que la tecnología de USB hay que tener una diferencia clara. Por ejemplo, los hub y los switch y los bridge trabajan con el protocolo Ethernet. Y los hub que ustedes están mencionando, que son los hub USB, es otro protocolo, es otra tecnología. O sea, no, aunque de manera funcional proveen la misma funcionamiento, pero no tienen que ver una cosa con otra. O sea, son dos tecnologías diferentes, aunque sirvan para el mismo propósito, pero lo que es hub y switch, estamos hablando de protocolo Ethernet. USB es otra cosa ya. No, pero no importa, fue buena tu pregunta, porque realmente de manera funcional sí hay hub USB que te permiten interconectar diferentes máquinas, pero es utilizando otra tecnología que no es Ethernet. Aquí tenemos una descripción de lo que es el switch. Fíjense que el switch es más inteligente y más rápido que el bridge. El switch efectúa lo que es la microsegmentación del dominio de colisión y no segmenta el dominio de broadcast. Lo que es microsegmentación se refiere a que el switch es simplemente un bridge con más puertos. Se van a dar cuenta que en la explicación que yo hice del switch, el switch tenía dos puertos, donde tenía dos hubs aquí, un hub aquí y un hub aquí. El switch, básicamente, el bridge, perdón, tenían o dos puertos o cuatro puertos máximo. Los switch, que son los equipos actuales, pueden tener 8 puertos, pueden tener 16, 24, 48 y hasta 96 puertos. Y a esto es lo que se le llama microsegmentación. Es decir, el dominio de colisión, un switch lo divide en múltiples dominios de colisión. ¿A qué yo me refiero con esto? Cada puerto de un switch representa un dominio de colisión. Eso es lo que significa microsegmentación. Microsegmentación. Y obviamente como los switch son la evolución del bridge, no segmentan el dominio de broadcast. Es decir, que en una red LAN con switches todavía seguimos teniendo el problema de los broadcasts. Si una máquina o varias máquinas empiezan a enviar broadcast, esos mensajes le llegan a todas las
máquinas y dispositivos que se encuentran conectadas al switch. El switch es un bridge multipuerto también. Miren aquí en el diagrama, tengo un switch. Fíjense que este switch en el diagrama dice que es a 100 megas. Tengo la PCA, la PCB y la PCC. Este es el switch. Cada PC está conectada a un puerto del switch y cada puerto representa un dominio de colisión. Por lo tanto, en este switch, el switch tiene 3 dominios de colisión y un solo dominio de broadcast. Esa PC, al estar conectada a este puerto, está en un solo dominio de colisión, lo que significa que esos 100 megas, esa máquina tendría 100 megas dedicada para ella sola. La PCB tendría 100 megas para ella sola y la PCC tendría 100 megas para ella sola también. Lorena pregunta si el switch solo envía información a quien sea su destinatario. Sí. El switch, a diferencia del hub, recuerden que el hub lo que recibe por un puerto, lo repite por todos los puertos. El switch no. El switch es una evolución del bridge, y recuerden que el bridge se aprende las direcciones MAC. El switch se aprende las direcciones MAC de todas las PC que se encuentran conectadas a él. ¿Cómo se la aprende? Vamos a borrar la pizarra. Cuando instalamos por primera vez un switch, el switch viene vacío, viene en blanco, es un equipo que no tiene configuración. Para que él opere de manera natural, que es la microsegmentación, no hay que hacerle ningún tipo de configuración. Cuando uno configura un switch, es para ponerle configuración adicional, no para que él realice sus funciones básicas. Por lo tanto, cuando yo conecto el switch a la alimentación eléctrica, el switch enciende, automáticamente el switch detecta que hay máquinas que se encuentran en los puertos. El switch debe de aprenderse todas las direcciones MAC de cada uno de los equipos. Ahora, ¿cómo él se la aprende? Simple. Cuando la máquina A envía una trama a la máquina B, aquí, la máquina A envía la trama al switch, a este puerto. Esa trama tiene una MAC origen y una MAC address destino. El switch revisa cada trama que le entra por cada puerto. Por lo tanto, esa trama que entra por ese puerto, el switch puede ver la dirección MAC origen de la trama. Y como él ve la dirección MAC origen de dónde vino esa trama, él sabe que, por ejemplo, la MAC address de la PCA es la MAC AB. Y el switch automáticamente registra que en el puerto, vamos a suponer que la PCA se encuentra en el puerto FACIDELNE 1, o sea que en el FACIDELNE 1 él tiene registrado la MAC address AB. Y como la MAC address destino que lleva esa trama, que por ejemplo sería la MAC address AC, él todavía no la tiene registrada en su tabla MAC, él simplemente hace un broadcast. Y el switch, como no conoce quién es el destino porque todavía no lo ha registrado, él envía un broadcast. Es decir, envía la trama que envió la PCA, la envía por aquí y la envía por aquí. Él no la envía por el puerto por donde la recibió, sino por todos los puertos, pero no, sin incluir el puerto donde se recibió la trama. Por lo tanto, la PCB y la PCC van a recibir la trama. La PC que identifique su dirección MAC en la parte destino va a responder y automáticamente la PCB responda. Él registra que esa trama nueva que entró viene del puerto FACIDELNE 2 y ahí él se da cuenta que la máquina B tiene el MAC address AC y por lo tanto él sabe que la máquina AB, que la máquina A se encuentra en el puerto 1 con este MAC address y envía directamente ya la trama de regreso. De aquí en adelante la máquina A y la máquina B se comunican directamente porque ya el switch sabe cuál
la MAC address de esos equipos en cuáles puertos están conectados. Y así es la dinámica como él se la va aprendiendo. Llega un punto que él se aprende todas las direcciones MAC de todos los equipos y todos los puertos donde se encuentran esas direcciones MAC, y simplemente los equipos se comunican directamente a través de el backplane. El backplane viene siendo como una tarjeta madre que tiene el switch internamente, y las máquinas se comunican directamente entre ellas, sin necesidad de hacer un broadcast todo el tiempo como hace un hub. Esa es la manera de cómo opera el switch. Y de esa es la manera que hace una microsegmentación. Giancarlo pregunta que si el término se da a las tramas en inglés. Tramas en inglés se dice frame. Lo que pasa es que cuando hablamos de comunicación a nivel de capa 2, layer 2, a nivel de capa 2, el término correcto es trama. Cuando hablamos de comunicación a nivel de capa 3, layer 3, hablamos de paquete, de paquetes. Y cuando es a nivel de capa 1, hablamos de bits. Cuando es de la capa 4 a la capa, no, en la capa 4, perdón, cuando hablamos de comunicación en la capa 4, hablamos de segmentos. Y de la capa 4 y de la capa 5 a la capa 7 se habla de datos. Esa es la nomenclatura. Por eso yo menciono mucho la palabra trama, porque ahora mismo estoy describiendo un switch, y como el switch trabaja a nivel de capa 2, ese es el término correcto. Marco pregunta, ¿este procedimiento solo es la primera vez? Sí, Marco. Ese procedimiento solamente se efectúa la primera vez que él no conoce una dirección MAC que él encuentra en una trama. Al él no conocer la dirección MAC, tiene que enviar un broadcast para ver de qué puerto viene la respuesta. Automáticamente él detecta por dónde vino la respuesta, él registra la MAC address de la máquina que respondió y la pone en una tabla que se llama MAC table. MAC table. En el MAC table él registra la dirección MAC y registra el puerto. Héctor pregunta, ¿y la flash que tienen los switch y los routers se llena? Aunque nunca he visto una llena. Ok. Héctor, la memoria flash de los routers y los switches se utiliza para grabar el sistema operativo. Entonces, todos esos datos, como la MAC address y eso se va guardando en la memoria RAM. Y si yo decido guardarlo, se guarda en la memoria NVRAM, pero son caracteres, o sea, es una información que ocupa muy poco espacio. También yo podría grabarla en la memoria flash, pero no lo hace por default. Lorena pregunta si un switch X, ejemplo de 4 puertos, ya estuvo completo con 4 PC y luego lo cambias a otra red con 4 PC distintas, ¿qué pasa con la primera tabla MAC? Lorena, automáticamente tú apagas o desconectas de la corriente eléctrica un switch, se borra la tabla MAC. La tabla MAC es temporal. No es algo fijo. Porque el switch, cada vez que lo encendemos, tiene que fabricar la tabla MAC de nuevo. Eso se hace en cuestión de microsegundos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, voy a continuar. Aquí vemos dos switches conectados. Tenemos este switch A y este switch B aquí. Este puerto aquí es un dominio de colisión, esto es un dominio de colisión.
esto es un dominio de colisión y esto es un dominio de colisión y esto es otro. Lo que significa que si ese switch es a 100, esa máquina transmite y recibe a 100. Esa también. La información que viaja de este switch a este switch y viceversa viaja a 100 megas también. Esa máquina tiene 100 megas para ella sola y esa máquina tiene 100 megas para ella sola. Es decir, en este diagrama tenemos un dominio de colisión, dos dominios de colisión, 3, 4 y 5. Tenemos 5 dominios de colisión. Y tenemos un solo dominio de broadcast. Porque aunque tenemos muchos dominios de colisión, todas las máquinas siguen estando en el mismo dominio de broadcast. Lorena, en el switch no existen las colisiones porque la información viaja de una máquina a la otra, del origen al destino directamente. Ya en el switch, exactamente, no hay pelea por el ancho de banda, porque cada máquina tiene su propio dominio de colisión y no tiene que competir con ninguna otra máquina. Esa es la ventaja de los switch. Lo que significa que si tú puedes enviar y recibir información, el switch provee el tipo de conectividad full duplex, o sea que una máquina puede enviar y recibir al mismo tiempo a la velocidad del puerto del switch. En este caso son switch de 100 megas. ¿Alguna otra pregunta? Emilio pregunta que conectar dos switches me genera un dominio de colisión. La conexión entre un switch y otro es un dominio de colisión. Es decir, eso que ustedes ven aquí es un dominio de colisión entre este switch y este switch. Cada puerto de un switch es un dominio de colisión. Voy a continuar. Miren la foto. Miren la foto aquí de los switch. Aquí tenemos 4 switch Cisco. Fíjense que tienen diferentes puertos aquí. Se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puertos. Este tiene 24 puertos. Esto también aquí. Físicamente un hub y un switch tienen características similares, pero ya ustedes saben que la diferencia es interna, que operan de manera diferente. Oh, perdón. Vamos a ver ahora los routers. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Por el nombre, te van a decir un hub, un switch y lo dice en la caja afuera. Emilio pregunta que cómo reconozco un hub y un switch. Por el nombre.
Vamos ahora a ver las características de los routers. El router, su función principal es conectar redes, o sea, la función del router. Y el router prácticamente, como conectan redes, determinan la mejor ruta para llegar a una red destino. Y el router segmenta el dominio de broadcast. A diferencia del hub y el switch, que no segmentan el dominio de broadcast, el router sí segmenta el dominio de broadcast. Y Cisco se ha convertido en el estándar de facto de la industria. O sea, cuando se habla de router, prácticamente se está hablando de un router marca Cisco. Miren un diagrama donde podemos entender mejor cuál es la función de un router.